En el Valle de Tehuacán existe un paisaje de cactus columnares que en posición vertical se erigen al cielo del semidesierto. Nosotros tenemos una diversidad de plantas en toda la región de Zapotitlán de más de 3,000 especies. Las cactáceas, las bromelias, los agaves. Están los cactus columnares. Vamos a ver aquí poblaciones de tetechos y subimos un poquito al cerrito y vemos poblaciones de viejitos. Las que son de una sola pieza o hasta dos, pero que tienen la punta blanca y con una pequeña inclinación hacia el norte o noroeste. Esos se llaman viejitos. Por la altura, tenemos como 1,5 toneladas de agua en sus tejidos. Esta planta maravillosa que es el cactus tiene unas estrategias de adaptación tan maravillosas que permite que en una zona semiárida podamos tener cientos de miles de plantas absorbiendo agua, almacenándola. Esto, por densidad de población y de variedad también de especies, lo convierte en una de las zonas más ricas en cuanto a vegetación, hablando de cactáceas, a nivel mundial. Por algo la UNESCO reconoció a la Reserva de la Biosfera de Tehuacán como un patrimonio de la humanidad mixto, natural y cultural. El escenario de los cactus columnares inspiró a la primera bióloga de México. La maestra Bravo, como la conocían sus alumnos, la primera bióloga titulada en el país, tuvo una cantidad increíble de contribuciones a la ciencia, fue pionera en el estudio de las cactáceas de México, que digo, las cactáceas son las plantas más emblemáticas de nuestro país. Para llegar al corazón de la reserva hay que salir de la ciudad de Tehuacán, hacia el municipio de Zapotitlán Salinas, que queda solo 1 hora. Estamos entrando en un valle interior dentro del Gran Valle de Tehuacán, que es el Valle de Zapotitlán. Recordando que el Valle de Tehuacán es considerado el primer centro mundial de diversidad de especies de cactus columnares. El centro de Tehuacán está a 1,670 metros sobre el nivel del mar. Ahora progresivamente iremos bajando en altitud. Van a ir desfilando diferentes especies de cactus columnares. Este es el Mitrocereus fulviceps, la única especie de cactus columnar que está en la norma 059 en peligro de extinción. Aquí van a ver que un 90% o más son especímenes arriba de 500 años. Vean los que están a la izquierda, otro cactus columnar, el Neubosbania tetecho. Y en abril suele haber la Feria de la Tetecha en la población de Zapotitlán Salinas, donde se hacen más de 40 diferentes platillos en base del fruto y de la flor de este cactus columnar. Lo que ven aquí son millones de litros de agua. Tehuacán-Cuicatlán cuenta con casi 500,000 hectáreas, lo que la convierte en la reserva de la biosfera más grande del centro-sur del país. Nos encontramos en uno de sus variados ecosistemas, el matorral xerófilo, compuesto por arbustos y plantas suculentas como los tetechos, Neubosbania tetecho, o los viejitos, Cephalocereus columna trajani, que conforman los bosques de cactáceas columnares más densos del país. En este semidesierto, así como lo ve, con cerros y que no llueve y eso, somos patrimonio mixto de la humanidad. Ya eso tiene que ver con lo acontecido a lo largo de la historia, como un mar que existió aquí en el periodo Jurásico, y eso hace que tengamos huellas de dinosaurios, fósiles marinos muchos, la producción de sal. Producimos 1,500 toneladas de sal por año, sal para comer, sal medicinal, sal todo. El ónix, el barro bruñido que se hace con técnicas ancestrales. No podemos sobrevivir usando las plantas, comida, medicina, antídotos, todo. Esos son los primeros pasos que se dan a la agricultura, y entra el maíz, y entra el chile y el tomate. Entonces se considera origen de la agricultura, pero entre eso y entre la diversidad de plantas, que es altísima, más de 3,000 especies y endémicas muchas, pues hay una diversidad tremenda. Esta es la zona semiárida de Norteamérica con mayor riqueza biológica, superando el desierto sonorense, a pesar que este último es mucho más extenso. Seguimos caminando por el sendero de la Reserva de la Biosfera. Este es el santuario biodiverso. ¿Por qué biodiverso? Porque encontramos mucha variedad de cactáceas, de estos cactus monumentales de más de 10 metros de altura y que tienen cientos de años. Nos encontramos en el límite entre Oaxaca y Puebla. ¿Por qué? Porque esta reserva de la biosfera es compartida por 2 estados y por más de 60 municipios. Es gigantesca, es extensa. No solamente está el semidesierto, también tenemos bosques templados. Desde hace años soñaba conocer este lugar y ahora estoy realizando este sueño, visitando estas cactáceas
Como mexicanos tenemos que reconocer el valor de los cactus, no verlos como, ay, es un nopal, crecen en cualquier lado. No, los cactus se originaron en América del Norte. Por eso México ocupa el primer lugar de biodiversidad de cactáceas. En Europa o en África vamos a encontrar muy poca variedad. Y si hay, es porque los introdujeron. Entonces, por algo la UNESCO reconoció a la Reserva de la Biosfera de Tehuacán, Puebla, como un patrimonio de la humanidad mixto, natural y cultural. También los seres humanos han aprendido a convivir con estas especies de cactus. Las cactáceas aparecieron hace 40 millones de años en el Nuevo Mundo. Debieron desarrollarse después de la separación de los continentes. Esto podría explicar la inexistencia de cactus endémicos en África, pues estos evolucionaron en América cuando los continentes ya se habían separado. Vamos a ver aquí poblaciones de tetechos en este nivel y subimos un poquito al cerrito y vemos poblaciones de viejitos. Allá si vemos hasta arriba son puros viejitos allá. Digamos que como en término general son 1500 metros sobre el nivel del mar. Pero ahí si subimos un poquito, si subimos 100, 1600 sobre el nivel del mar es otro clima. Y vamos a encontrar ciertas especies. Entonces también este relieve ha hecho que la diversidad sea muy grande. Además de la mayor diversidad de cactus columnares del continente, también hay una amplia variedad de biznagas. Tenemos esta que es amontonada de color blanquizco, es que localmente la conocemos como excremento de burro o caca de burro, porque crece amontonada, es chiquita pero amontonada. Esta otra llamamos biznaga lechuda. Tenemos esto que le llamamos chiche de coneja, esto también. A la biznaga bien grande que vimos ahí le llamamos asiento de suegra. Hay otras por aquí que tenemos de tallo más alargado, más alargadito, que le llamamos chilico de perro. Los nombres locales pues son así, o sea son biznagas porque son redondas, pero ya ahí las clasificamos en géneros, las que son las mamilarias, las corifantas, los ferocactus, los equinocactus, pero son biznagas. Debe tener unos 200 años para que crezca esto, si no es que más. Son lentas en crecimiento. Esta especie que tiene mucha agua, debe de haber aquí unos 50, 70 litros de agua aquí adentro. Lo más común o tradicional era hacer un dulce típico en México, el dulce de biznaga, conocido como acitrón también. Pues era cortarla toda. Hoy en día ya no. Ante la falta de visión y aprovechamiento responsable, México está perdiendo competitividad en la producción de cactáceas. Por ejemplo, el nopal. Con él nos hemos alimentado los últimos 700 años. Sus características fueron seleccionadas por nuestros ancestros. Sin embargo, en la actualidad Italia se ha vuelto el mayor exportador de tunas y China uno de los principales de nopal. Y aunque nuestro territorio es el centro de origen y produce grandes cantidades, no tienen los niveles de venta de sus competidores. Otro caso es el de la pitahaya. La pitahaya, la fruta del dragón, que también es de esta zona. Hay países como Vietnam que tienen muchas más hectáreas de producción que nosotros. La jojoba, que es del desierto de Sonora, también hay otros países que la producen. Entonces es muy importante que siempre haya una promoción del uso sustentable de nuestra riqueza natural. Se consideran las zonas semiáridas bancos de germoplasma muy importante, especialmente de plantas medicinales. La reserva es un banco de germoplasma. El germoplasma es cualquier parte de la planta que pueda generar otra nueva planta. Puede ser a través de semillas, rebrotes, hijuelos, entre otros. Por este motivo el Valle de Tehuacán ha sido blanco de saqueos. Inclusive nuestro guía Maurino afirma que los chinos han querido llevarse especímenes de cactus y fósiles. Los fósiles los llevaban, los cactus también, y nos empezamos a organizar como comunidad. Nosotros tenemos todo para hacer un turismo de naturaleza. Los bosques de cactus, tenemos el matorral, que es donde está nuestra medicina, tenemos los bosques de patas de elefante y tenemos las salineras. Detonamos la economía aquí localmente, pues redujo bastante la migración. Los que creemos más en el turismo y en lo sustentable, pues aquí nos quedamos y aquí le vamos a seguir hasta que la naturaleza, Dios nos diga. También existe otra amenaza para la reserva, un voraz devorador de 4 patas impulsado por el hombre. Hay varios factores de deterioro de la cobertura vegetal
y uno es la ganadería de ganado caprino, que se ha considerado como el principal factor de deterioro, no por la culpa de la cabra, que es un animal maravilloso, sino por el mal manejo que se le da por el ser humano. También ha habido desmontes. Hace algunas décadas hubo un programa de pastos, donde estaban alentando el mismo gobierno a que desmontaran de esta belleza de cactus columnares para hacer siembra de pastos. El cambio de uso de suelo, en la búsqueda de conseguir la alimentación, mucha gente ha hecho el desmonte para sembrar maíz. Unas siembras que le llamamos siembras de esperanzas porque esperas que se te dé este año, pero quizás cada 7 años haya una cosecha. Afortunadamente hoy en día se tiene ya más difusión sobre el valor paisajístico con fines de turismo de naturaleza de bajo impacto. Y de esa manera la gente vea que su gran riqueza aquí está en estas plantas. Tú ya viste que hay orégano, que hay burseras como el copal, que apenas el kilo estaba a 500 pesos el kilo de copal, que hay plantas ornamentales, medicinales. Nos muestra cómo nuestro país es un país mega biodiverso y con este gran potencial en las plantas que tenemos. Aquí ya nos metimos a la naturaleza en su estado original. Están los cactus columnares, que habrá algún arbolito por ahí medio, pero la vegetación típica es esta y se le conoce técnicamente hablando matorral xerófilo con característica caducifolio. El matorral en sí pues tiene que tirar las hojas toda la sequía para resistir. Entonces al tirarla es una hoja que caduca, caen, y ya las suculentas es otra forma de adaptación. Bueno, pues son las cactáceas, las bromelias, los agaves, pero esas almacenan agua en sus tallos para resistir la sequía y hacen fotosíntesis a través de su piel. Las plantas de las zonas áridas almacenan una gran cantidad de agua. Como resultado del almacenamiento se produce un notable aumento en el volumen del tallo. Esto ocurre en muchos cactus y magueyes, y también en la pata de elefante. Por este engrosamiento se les conoce como suculentas. Esto representa una ventaja, ya que pueden hacer uso del agua durante la sequía. Las plantas pierden agua por transpiración a través de su superficie. El hecho de que algunas cactáceas tengan formas columnares reduce la posibilidad de pérdida de agua, pues se encuentran menos expuestas al sol. Como las hojas representan una gran pérdida de agua, gracias a la evolución, con el paso de los millones de años, las hojas se han transformado en espinas. Para toda la familia cactáceas, nosotros aquí las clasificamos en 3 grupos. Las que tienen forma globosa, esférica, que le llamamos biznagas. Las que tienen forma columnar, les llamamos órganos. Y las que tienen hojas en forma de raqueta, que les llamamos nopales. Entonces serían nopales, órganos y biznagas, toda la familia cactáceas. Otra ventaja evolutiva que presentan las cactáceas es el realizar la fotosíntesis durante la noche. La mayoría de las plantas la hacen en el día, por lo que gastan más recursos al liberar vapor de agua a lo largo del proceso, ya que el sol es más intenso. Sin embargo, los cactus y magueyes tienen la capacidad de absorber CO2 y liberar el oxígeno y el vapor de agua durante la noche, cuando la temperatura es más baja y la humedad del aire aumenta. Eso trae como consecuencia que la pérdida de agua sea mínima. Este es el Neosmarmia mexicalensis. Es que vean ese ejemplar de más de 20 metros de altura. Una ingeniería, raíces horizontales muy extensas, muy bien extendidas, que le dan esa estabilidad. Con eso resisten al viento. Pero además es muy importante que estos cactus tengan raíces superficiales porque aquí no hay agua subterránea. Van a aprovechar al máximo el agua de lluvia. Los más grandes tienen más de 1 tonelada de agua. Así que ve cuántos contenedores de agua tienes aquí. Cientos de miles de litros de agua en un lugar donde llueve muy poco. Entonces en todo lo que vemos en columnares no es la misma especie, todo. Hay muchas especies, se parecen, pero no. En términos técnicos sería Cephalocereus tetetso, Cephalocereus columna trajani, Cephalocereus macrocéfala. Por ejemplo, tenemos las que son de una sola pieza o hasta 2, pero que tienen la punta blanca y con una pequeña inclinación hacia el norte o noroeste. Esos se llaman viejitos. Lo característico de este lugar es la especie tetechos. Los tetechos florecen en el mes de abril y la tradición de nosotros es colectar las flores
para cocinarlas y hacer el platillo típico de nosotros, que las conocemos como tetechas. Las tetechas las encuentra con arroz, en guisado, tetechas al vapor, tetechas en ensalada. Una tuna muy dulce la que da. El Mago Maurino tiene un bosque mágico. De la cima de este cerro está ese bosque de Cephalocereus columna trajani, de viejitos, y todo el transecto está salpicado de copal, que es un árbol también mágico en la tradición mexicana. Pues este es un copal y vamos a encontrar huellas aquí de cortes, porque una de las costumbres de la gente es obtener incienso, que es la resina del copal, para quemar en las ofrendas de Día de Muertos. Se puede encontrar por aquí todavía pequeñas gotas de resina, el cual pues, tiene un aroma muy agradable por el alto contenido de trementina. Y ha sido desde tiempos prehispánicos esto. Hoy en día todavía muchos curanderos también usan el incienso para las limpias, en las misas religiosas. De aquí sale el incienso, digamos, es un copal. Qué riquísimo huele. A veces uno pasaba por fuera, veía los cactus, lo que le llamamos nosotros los órganos, pero cuando conocí todo lo que hay dentro de ellos, los mecanismos de adaptación que han vivido y cómo son un ejemplo de sobrevivencia en estas condiciones pues de tan poquita agua, pues las aprendí a amar, las admiro. Y creo que cada día que vengo aquí me sigo sorprendiendo porque cada día en la reserva es diferente, nunca es igual. Siento que es más el número de personas que vienen y que aprecian esta belleza y que se sienten orgullosos. Tenemos una diversidad de plantas en toda la región de Zapotitlán de más de 3,000 especies, pero en las medicinales son demasiadas. El chaparro amargo, que es esto, de frutos rojos, especialmente para controlar glucosa. Y eso hace que personas con diabetes, personas diabéticas, puedan usar esto para mantener controlada su glucosa. Por su sabor, el chaparro amargo le hace honor a su nombre. Don Maurino nos explica que aquí hay plantas medicinales que inclusive se usan para la picadura de alacrán. Nos pica un alacrán y congela, está como con frío. Y utilizamos plantas ortigas que inyectan muchísimo calor, que son plantas calientes. Así contraatacamos pues. Otra es esta, que ahorita no hay hojas, es el copalillo. Esta la usamos para problemas respiratorios, que nos cueste respirar, tos. Solamente a una rama, con la uña, suelta la savia, la aplicamos en la nariz como si fuera vaporú. Inhalamos y eso descongestiona. Huele como a jarabe para la tos. El copalillo es un arbusto caducifolio del género Bursera, también endémico al continente americano. Existen 100 especies de bursera en el mundo, 80 están en México. Aquí en la reserva de la biosfera tenemos alrededor de 23, de las cuales por lo menos 4 son endémicas, que existen solo aquí. Y esta sustancia que olieron, ¿saben ustedes dónde proviene el propóleo? Las abejas lo producen. ¿De dónde lo sacan las abejas? De las plantas con resinas. ¿Para qué producen el propóleo las abejas? Lo producen para proteger sus colmenas del ataque de hongos, de bacterias. Es un antimicrobiano. Los seres humanos hemos aprendido de ello, así que lo hacemos con spray en nuestra garganta para también protegernos de los microbios. Es muy bueno para las vías respiratorias. Maurino Reyes, al ser un guía local, ha crecido entre los cactus columnares y ha desarrollado la destreza para leer e interpretar las señales de la naturaleza. Y otra tradición que tenemos nosotros que han dejado nuestros antepasados es la interpretación, ya sea a través de la vista, a través del oído o a través del olfato. Entonces ahorita estamos escuchando insectos, que son chicharras. Mañana puede estar el mismo calor y no cantan las chicharras. ¿Eso qué quiere decir? Que perciben humedad y posibilidad de lluvia. Los últimos 3 días pasados vimos sobre la entrada, sobre la brecha, huellas de serpientes. Pero están percibiendo que va a haber lluvia y se salen de las partes bajas a las partes más altas para que no se mojen, para que no se queden como hasta abajo. Entonces salen. Aquí estaba la cabeza de una víbora de cascabel. Era como de 1 metro de largo
y cuando la señalo, la víbora puso cara de sorpresa, así como, ¡oh! Me han sorprendido, me han descubierto que estoy aquí. Así que se dio la vuelta, como diciendo, disculpen, no quiero interrumpir. Se fue reptando por ahí. Me quedé sorprendido de observar esa inteligencia de la víbora cascabel. La víbora cascabel va a usar su cascabel como una señal de advertencia. No atacan así nada más de locas, y su veneno lo necesita para sobrevivir, para alimentarse, que nosotros las cuidamos, las protegemos. Aquí nunca lastimamos a ningún animal, así que bueno, por ahí ha de estar esta amiga nuestra. Otra interpretación, las abejas. Cuando ya va a empezar a llover, salen sus nuevas camadas de los nidos del enjambre y se van, ya están pasando las mamadas de enjambre. Otra son los correcaminos, el censontle. Ahorita está, mira, estás canta y canta de censontle. ¿Qué quiere decir? Pues que ya va a haber comida. Están percibiendo ya muy cerca la lluvia y hay que empezar a encantar a sus hembras porque hay que empezar a parearse. Todo esto cambia de color, se pone verde, verde, verde. Muchas mariposas, muchas aves, porque se entiende que todo el mundo sale de su estado de hibernación. Subiendo la colina encontramos al rey del bosque de cactus columnares, el viejito, Cephalocerus columna trajani. Los pobladores locales le llaman así por su inclinación que lo hace parecer una persona jorobada. Además, este cactus posee un pseudocefalio, la estructura lanosa en donde se producen las flores, que termina en la cabeza del viejito como si fueran sus canas blancas. Un distintivo de esta especie es que casi siempre se inclina hacia el norte y noroeste. Y aquí ya hay más viento porque estamos subiendo, entonces aumenta la humedad y eso hace que la especie de tetechos pues ya no sea tan apta para ellos, sino que sí sea para los viejitos. Y entonces la población de viejitos quiere decir que la vamos a encontrar a 1600 metros sobre el nivel del mar y los tetechos a 1500 y 1400 sobre el nivel del mar, porque el tetecho le gusta calor. Los Cephalocerus columna trajani o viejitos llegan a formar como pocos grupos de plantas verdaderos bosques, con densidades que pueden alcanzar entre 1200 y 1800 individuos por hectárea. ¿Qué cantidad de agua le calculan que tenga ese Cephalocerus columna trajani? Por la altura, por lo menos tiene 12 metros. Si sabemos que por lo menos el 80% de una planta es agua, tenemos como 1,5 toneladas de agua en sus tejidos. ¿Cómo es posible que en una zona semiárida, donde es la mayor concentración de cactus columnares en el mundo, tengamos tantos millones de litros de agua si llueve tan poco? Pues tenemos estas estrategias de adaptación. La primera, epidermis gruesa con una capa de cera. La segunda, que tiene donde salen las flores, tiene fibra de color blanco para reflejar la luz solar, proteger esas estructuras reproductivas sensibles a la evapotranspiración. La siguiente estrategia es que sus flores florecen una sola noche. ¿De qué lado del cactus crece la flor? Del lado noroeste, porque en la época que sale esta flor, marzo-abril, es la dirección de la sombra protectora, para que las pocas horas de luz que pueda recibir en la mañana esta florecita, antes de empezar a convertirse en fruto, no reciba la radiación solar. Tiene unas estrategias de adaptación tan maravillosas que permite que en un lugar con una precipitación de 300 a 400 milímetros al año podamos tener cientos de miles de plantas absorbiendo agua, almacenándola. ¿Por qué los viejitos se orientan hacia el norte? Durante los meses más cálidos cercanos al solsticio de verano, interceptan menos radiación solar, ayudando a disminuir la temperatura del tallo. En cambio, reciben más luz durante el equinoccio de septiembre, lo cual coincide con la época de lluvias y crecimiento del viejito. Por lo tanto, el interceptar más rayos de sol en ese periodo permite que los cactus crezcan más cuando hay lluvia. La característica de esta especie de cactácea, que son los viejitos, en el tenerse doblez hacia abajo como nariz de elefante, es porque hacen perforaciones para hacer sus nidos pájaros carpinteros, cicatriza y tiende otra vez a levantar la punta, a crecer hacia arriba, que es como todos lo hacen,
levanta la punta y haces esa curvatura. Pero los pájaros carpinteros no son los enemigos de los cactus columnares. Al contrario, les salvan la vida de la plaga de hongos que los invaden. Fungosis, hongos, es una de las enfermedades que más padecen los cactus. Como vemos, este que está ahí, que murió de una fungosis. Hay un escarabajo que llega a la epidermis de los cactus, deposita unos huevecillos, eclosionará y saldrá unas larvas que hacen galerías. En estas galerías entran las esporas de hongos oportunistas que acaban infectando al cactus y morirá. Una forma para controlar la población natural de estos escarabajos es que tengamos una población sana de pájaros carpinteros. Los pájaros carpinteros están picoteando para atrapar estas larvas, así que es una maravillosa muestra de este rompecabezas, de este engranaje que hay en la naturaleza, en las cadenas tróficas. Más abajo, por la mitad, hay una cintura. Nos está indicando sequías que en su momento hubo, sequías muy largas que hicieron que se redujera, que lloviera, que se hidratara y creciera y queda marcada la cintura. ¿Cuántos años cree que tenga ese? No, es un joven de unos 180 años, más o menos. En promedio, los viejitos crecen 1.6 centímetros al año. Estamos hablando de los más altos, tienen de 600 a 1000 años, los viejitos. Este lugar me parece increíble, está rodeado de cactus de cientos de años y ver todas las diferentes especies y cómo se van adaptando. La quiero abrazar, pero no sé si me vaya a picar. Los cactus columnares son suculentas. Están especializados en el almacenamiento de agua. La fisiología que les permite hacerlo se le conoce como ósmosis. Este es el esqueleto de un viejito. Vemos cómo esta es madera, cómo está hecha de muchas costillas que le da mucha fortaleza y elasticidad. Estas plantas tienen una raíz que no pasa de 1 metro de profundidad. Son muy superficiales. Solamente hay un poco de humedad y empieza a haber una regeneración de raíces maravillosa. Y si vemos el interior del cactus, miren, son todos estos minerales. La ósmosis la podemos explicar de una forma muy sencilla. Cuando llueve, el agua irá de afuera hacia adentro, haciendo que la presión osmótica sea positiva hacia adentro de los tejidos, y de esta manera es como se llenan de agua. Son bombas de succión, aprovechando este principio de la física. Salimos del santuario biodiverso para ir a otro punto clave de la reserva, el Jardín Botánico de Elia Bravo en Zapotitlán, Salinas. Lleva este nombre en honor a la doctora Elia Bravo Hollis, pilar de la botánica mexicana, quien estudió en la Facultad de Medicina y de Altos Estudios, para convertirse en 1927 en la primera bióloga graduada en México. Estamos dentro de lo que es el Jardín Botánico Elia Bravo, que lleva ese nombre gracias a la primera investigadora que vino a estos lugares hacia el año de 1926. Es para hacer investigación sobre las cactáceas. En 1985 comienza el proyecto Jardín Botánico y se decidió poner Elia Bravo en honor a esta doctora que fue la primera bióloga que vino a este lugar y la que puso este pequeño municipio en el radar. El Jardín Botánico es un área que abarca en total 500 hectáreas para área de conservación, tanto de especies animales como vegetales. Y también tenemos una zona habitacional de tiempos prehispánicos y hasta un cementerio, ¿no? Forma parte también de lo que es la Reserva de la Biosfera. Es un espacio que abarca en total 490.186 hectáreas. El nombre de esta reserva es Tehuacán, Cuicatlán. Tehuacán para la parte poblana, Cuicatlán para la parte oaxaqueña. La intención de los jardines botánicos es desarrollar investigación acerca de las plantas que tenemos aquí en la zona. En el Jardín Botánico las especies crecen en su ecosistema natural y existen senderos interpretativos con torres mirador. Marco, es un espectáculo todo lo que estamos escuchando, los sonidos de los truenos, los relámpagos, y nos dicen que es algo muy esporádico, ¿verdad? Sí, nos dicen que esto es prácticamente todo lo que podemos esperar de lluvias en este valle. La cantidad de precipitación anual es de como 380 milímetros, lo cual es nada, absolutamente nada. Llueve muy poquito, pero las plantas que están aquí están adaptadas para de inmediato recuperar todos sus niveles, hidratarse. Además, la escena de ver estas montañas cubiertas de cactáceas columnares, de una vegetación increíble y verlo nublado y ver los rayos por encima de todo esto, creo que nunca me había tocado verlo así. Literalmente es otro mundo. Metafóricamente es otro mundo, figurativamente es otro mundo.
Exactamente. Y qué espectáculo que nos reciba así el jardín botánico con relámpagos, truenos y el cielo del atardecer de este color. Es un sueño. Un sueño. Está muy padre. Este es un lugar que te atrapa, es un lugar en el que es un lugar en el que me encanta estar. Estas son todas nuestras lluvias, ¿eh? La lluvia promedio aquí son 380 milímetros de precipitación al año. O sea, nada, prácticamente, exacto. Entonces, esta poca lluvia que está cayendo ahorita, si regresan en una semana ya vemos brotes de hojas nuevas por todos lados, porque las plantas aprovechan los pocos nutrientes, la poca humedad que cae aquí para pues desarrollarse tan rápido como puedan. La cantidad de vegetación que tenemos aquí comparado con el desierto es muchísimo mayor. Entonces por eso decían, este es un semidesierto, no desierto como tal. Pero bueno, la tierra nunca está quieta, decía un profesor. Esto alguna vez fue mar, hay restos de fósiles marinos aquí en la zona. También hay restos de que fue una selva, fue un bosque. Ahorita estamos en la etapa de semidesierto y pues en algún futuro, esperemos que ya no nos toque, va a terminar siendo un desierto, ¿no? La densidad del bosque de cactus columnares en el jardín botánico es de los más impresionantes en toda la reserva. Es un bosque de cactáceas. Esta especie que tenemos aquí es llamada tetecho. Los tetechos, que es la especie dominante, son cactáceas que van a crecer en promedios de entre 1,5 cm a 2 centímetros por año. Si lo ponemos a 2 centímetros, cada metro de altura equivaldría a 50 años de edad aproximadamente. Y así podríamos calcular la edad de estas cactáceas de acuerdo a esa altura. Cada 2 metros serían 100 años y por ejemplo este que tenemos aquí al lado, ¿no? Este medianito tendría, no sé, unos 150 años. Vamos a encontrar muchas otras especies, en total 24 especies de cactáceas columnares, ¿no? Esto por densidad de población y de variedad también de especies lo convierte en una de las zonas más ricas en cuanto a vegetación, hablando de cactáceas a nivel mundial, ¿no? Y está reconocido así incluso por la UNESCO. De estas cactáceas lo que aprovechamos básicamente como alimento, sus botones florales, que son llamadas tetechas igual que la planta. Finalmente cuando la cactácea muere, vamos a encontrar que tiene una especie de esqueleto. Son básicamente vasos vasculares. Entonces tienen esa doble función, vasos vasculares, el esqueleto decimos nosotros. Y pues antiguamente esto se utilizaba hasta para la construcción de casas, ¿no? Aquí le conocemos a estos maderos como calegual, que según algunos dicen en náhuatl significa piel de casa o camisa de casa, porque para eso servía, ¿no? Para formar las paredes de las chozas. Las principales especies de cactus columnares desfilarán ante tus ojos en los senderos del Jardín Botánico de Elia Bravo Hollis. Es increíble. ¡Los rayos! ¿Vieron eso? Ok. No borres esa toma, quiero que esa toma se quede en el video, está padre. Estar en este jardín botánico es algo muy padre, no solamente por la biodiversidad de la zona, no solo por sus paisajes y además el clima que estamos experimentando justo ahora, sino por la magnífica persona a quien está dedicado. La maestra Bravo, como la conocían sus alumnos. Ella nació en la Ciudad de México el 30 de septiembre de 1901. Fue la primera bióloga mujer, la primera bióloga titulada en el país, lo cual ya es suficiente como para convertirla en un símbolo. La cosa es que la maestra Bravo tuvo una cantidad increíble de contribuciones a la ciencia. Su área principal creo que empezó con protozoología y luego se movió a botánica, una fregonada de mujer. Además su historia es muy interesante, cómo vivió el periodo de la revolución. Su padre fue fusilado por apoyar al ejército maderista cuando ella tenía solamente 12 años. Cuando se paseaba por su escuela veía a Frida Kahlo y a Diego Rivera pintando los murales. Durante cada parte de su vida ella demostró una capacidad y una pasión, una devoción a lo que hacía, que es un ejemplo a seguir para cualquier carrera. Y particularmente para la mía, yo que soy biólogo, la maestra Bravo es como Neil Armstrong para un niño que quiere ser astronauta, ¿no? Un pionero así de emblemático y así de legendario. O sea, llegó a ser una señora de 90 años prácticamente, aún activa en labores de lo que le apasionaba. Eso dice bastante, yo creo, del carácter y explica mucho sobre la cantidad de aportaciones que realizó durante toda su vida. Había definitivamente un impulso de una pasión muy constante en ella. Registró casi 100 especies distintas, no nada más cactáceas, sino muchos arbustos, herbáceas, matorrales. Lo que más le gustaba a ella eran las cactáceas, al grado de que ella registró 24 especies distintas como plantas endémicas. A la doctora Bravo, de los 16 años hasta el día que falleció, toda la vida se la dedica a este grupo de cactáceas, a las plantas llamadas suculentas.
Las suculentas son aquellos organismos, aquellas plantas que tienen capacidad de almacenar cantidades grandes de nutrientes dentro de su cuerpo para sobrevivir a las zonas secas. Suculentas no son nada más las crasuláceas, que son las que nos venden como suculentas, sino que suculentas son las cactáceas, son los agaves, la pata de elefante, que es una nolinácea, ¿no? Entonces hay muchas plantas que tienen esa capacidad. E incluso hasta nosotros, a manera de broma, decimos, pues yo no estoy gordita, estoy suculento. El legado de la doctora Elia Bravo ha inspirado a nuestro joven biólogo. Uno de mis más grandes hobbies es la restauración digital de fotografías. Es un proceso bastante laborioso, muy complejo, pero muy divertido y muy gratificante. He restaurado imágenes de la Revolución Mexicana, Porfirio Díaz a color y Emiliano Zapata, Pedro Infante y un montón de personajes. Gran parte de la historia de México les he dado color y una de mis favoritas fue precisamente la foto más famosa de la maestra Elia Bravo, que es donde está junto a una gran biznaga en el semidesierto de San Luis Potosí. Es una foto bastante conocida, muy bonita y sí, hace tiempo le di color y la compartí en mi página, que es donde subo todo esto. ¡Wow! El rayo. Y espero que con eso se haya difundido tal vez un poquito más, aunque sea la historia de esta increíble mujer, porque definitivamente lo vale. Toda la vida se dedica a investigar a las suculentas. Tal fue su gusto que les decía, 1926 viene aquí. A pesar de que aquí la carretera se construye en 1945, es la carretera federal que nos trae de Tehuacán hacia este lugar, una hazaña para que pues ella llegara aquí siendo mujer, con las limitaciones que tenían las mujeres en esa época, ¿no? Tanto de educación como de transporte, movilidad. En este lugar también se llevó a cabo la Guerra Cristera, que fue un movimiento armado violento, ¿no? Para la época, y ella, pese a eso, estuvo por aquí en estos lugares. Hay una frasecita, un párrafo que siempre me gusta citar, que dice: la doctora Bravo supo conocerlas, supo alimentarlas, y las suculentas como recompensa le dieron el jugo que guarda el secreto de la juventud, haciendo referencia a los casi 100 años que vivió la doctora. Ella fue socio fundador de lo que es la Sociedad Mexicana de Cactología. Gracias a ella se crea una biblioteca, de hecho, especializada en cactáceas en la UNAM, el Jardín Botánico de la UNAM. Gracias al Jardín Botánico de Elia Bravo, los guías de la localidad como Efraín Pérez han encontrado una oportunidad de trabajo y crecimiento. Son guías muy especializados, te hablan hasta de los ingredientes activos de las plantas. Yo lo veo a él y veo a su papá, y cómo ese papá les pudo transmitir este amor, y ellos se han profesionalizado. De hecho, él no era tan apegado, digamos, a la naturaleza, ¿no? Era así como casi toda la mayoría de la población aquí en Zapoditlán, que el cactus me cae gordo, ¿no? Y saca el cuchillo, el machete y ya lo tasajea, le grabo el nombre en el maguey. Eso es algo muy común, una práctica muy común en México, de hecho, ¿no? Pero cuando empieza el acercamiento, aquí con Jardín Botánico, que fue precisamente en el año 93, se hizo la primera capacitación para formar parte de los guías del Jardín Botánico, dijeron. Empiezan arriba de 80 personas, ¿no? Porque pensaron que iba a haber algún apoyo económico. Pero como se dieron cuenta que no, que era una capacitación para trabajar como guía de jardín botánico, intérprete ambiental, a final de cuentas, que es lo que somos, de esos 80 personas, 4 terminaron este curso, esta capacitación. Y entre esos 4 estaba mi papá. Mi papá, en paz descanse, Efraín Pérez. Y a partir de ahí, estos 4 empezaron a educar a la misma gente de Zapoditlán. Porque hasta hoy día me ha tocado, ¿no? Que voy caminando así en la calle. ¿Qué onda, güero? ¿No? Me saludan. Oye, ¿y qué hay en el Jardín Botánico? ¿Qué les enseñas, no? ¿Qué les platicas? Y estamos a 1 kilómetro y 34 años después del Jardín Botánico de que se inaugura, no lo han visitado. Todavía nos falta mucho. Efraín Pérez nos habla con pasión de sus especies favoritas de flora y fauna. Para mí eso es lo que más me llena así como persona, tener el conocimiento y poder compartir lo que sea acerca de mi región. Siempre me ha gustado el gato montés, la serpiente de cascabeles, intimidante para muchas personas. Otra que también es muy mal comprendida, una especie endémica de la región, Nidoscolus tehuacanensis, llamada mala mujer. Es una mala referencia de que le dan a la planta, porque dicen que es una planta que si la tocas te da comezón y es malísima. Si la ves, corre, ¿no? Aléjate. Pero esta planta, el activo que tiene sirve para desinflamar tejido musculoesquelético, y antiguamente los abuelos lo ocupaban para reumas o artritis. Y el ácido araquidónico, que es el activo de la planta, sirve como un antídoto para picadura de alacranes. Esas plantas que son poco comprendidas por la gente y mucha gente las trata de alejarlas, forman parte de lo que podríamos llamar una farmacia de traspatio, porque saben de las propiedades medicinales. Para cenar queríamos probar las bondades del semidesierto, así que fuimos al restaurante Itandewi, donde puedes comer desde insectos hasta las flores de los cactus columnares. Estamos en el restaurante Itandewi y aquí está el dueño y el chef, el señor don Antonio Prisciliano.
Y su historia es muy interesante porque él se fue 16 años a Estados Unidos. Empezó siendo un lavatrastes en un restaurante griego. Por azares del destino, un día se necesitaba alguien en la cocina y él levantó la mano, porque desde los 6 años, lo sé porque me lo contó su madre, él sabía ya cocinar. Ahí empezó a cocinar en un restaurante griego, luego restaurante español, italiano y francés. Después de 16 años regresa aquí a Zapotitlán y empieza a hacer estas mezclas que ya lo han hecho en muchos lados famosos. Aquí en su restaurante podrán probar insectos, una mezcla de los frutos y flores del desierto, como las cacayas, que son el botón floral de los agaves, los palmitos, que son de los isotes, las tetechas, que es el botón floral de los cactus columnares endémicos que hay aquí en esta parte de Zapotitlán, y unas combinaciones con camarones, con bistec, con pollo, que tienen el sello, la firma de don Antonio Prisciliano. Para mí es un orgullo representar a Zapotitlán. Conocen todos estos platillos a base de flora, insectos y tunas de las cactáceas, y empezamos a recuperar también las recetas que se estaban perdiendo, y pues gracias a Dios ha habido una buena aceptación. Tenemos aquí en Zapotitlán lo que es la Feria de la Tetecha, a donde toda la gente del pueblo demuestra todo lo que sabe hacer y cocinar con la tetecha. Mi inspiración nació desde que yo era niño. Mi papá y mi mamá tenían que trabajar en el campo y yo me quedaba a cargo de mis hermanos y tenía que cocinar pues una salsa de huevo, unos frijoles fritos, y ahí fue donde empezó a nacer esa pasión. Emigro a Estados Unidos y la mayoría de la gente que emigra de aquí para allá pues todos son hombres, no saben cocinar. Yo era el que les cocinaba, entonces de ahí nace toda la pasión de la comida. Yo me regresé de Estados Unidos porque lo que me perjudicó mucho fue el estrés, y yo soy muy dedicado a mi trabajo. Yo no tomaba mis días de descanso, por ejemplo. Llegó un momento dado en que me estresé mucho y vine para acá para recuperarme, pero yo ya no quise regresar allá, sino que me quise hacer sustentable aquí en Zapotitlán, y pues gracias a Dios sí encontramos cómo hacernos sustentables. Estoy comiendo la pechuga rellena de jamón y queso y tetecha. La tetecha es la flor de los tetechos, que son los cactus columnares. Vean, estas son las tetechas. Una explosión de sabores. Estoy comiendo bistec a la mexicana con tetechas. Estoy muy emocionado porque voy a probar el isote. Esta es una planta que yo conocí en Estados Unidos. Hay un parque nacional que se llama Joshua Tree National Park. Y esta planta tenemos una especie endémica aquí en Puebla. Única del lugar, y el sabor está exquisito. Hace 16 años no existía esta gastronomía. Fuimos punta de lanza porque gracias a eso ahorita ya tenemos como 4 restaurantes haciendo platillos a base de flora e insectos y tunas de la región. Pues ya hay muchos que nos han seguido, y eso es bueno porque cuando vienen se llevan un buen sabor de boca y también una bonita experiencia al contemplar todos estos paisajes, todas estas plantas endémicas, y que gracias a Dios pues somos ricos en muchas cosas como el ónix, como la sal, vestigios prehispánicos. Entonces tenemos una infinidad de cosas que mostrarles al mundo, mostrarle a la gente que nos visita, como también está el barro bruñido de aquí de los Reyes Mezontla, como los fósiles de aquí de San Juan Raya, mucho lo que les podemos ofrecer, y que pues vamos a seguirnos capacitando, seguir haciendo las cosas bien para que vengan y se lleven una bonita experiencia de aquí de Zapotitlán. En el restaurante Itandewi probarás deliciosas aguas de los cactus de Garambullo y Jiotilla. Itandewi es una palabra en el idioma mixteco que significa flor del cielo. Los mixtecos son una de las 8 poblaciones indígenas que habitan la reserva del Valle de Tehuacán. Está bien rico. Es una mojarra frita. Yo creo que es la salsa de chipotle más picante que he probado, pero eso me gusta, me agrada bastante. Soy fan de la comida tortuosamente picante, violentamente picante. Cuando estoy comiendo, si no estoy sufriendo, no estoy a gusto. Los
invitamos a que a través de Biofan pues vengan y nos visiten a probar y a degustar de todos los platillos que hacemos aquí a base de flora e insectos y tunas de la región. Hay un buen acceso aquí hacia Zapotitlán, la carretera está en muy buenas condiciones. Disfruten de estos paisajes y de esta gastronomía de Zapotitlán. Un saludo bien grande a los que radican en Estados Unidos, en Nueva York principalmente, donde está la mayor cantidad de gente de aquí de Zapotitlán. Que le sigan echando ganas y que ahorren y que quiera que estén, que prosperen, que crezcan y no agarren vicios, porque es lo que más luego agarran allá y por eso pues no prosperan. Aquí en Zapotitlán muchas madres, muchos familiares quisieran que sus hijos o sus primos, sus tíos que están allá en Estados Unidos lograran salir adelante. Si bien en el restaurante Itandewi de Don Antonio Prisciliano se comen alimentos endémicos, nativos, flores y frutos del desierto, hay un postre que es una receta cubana a la que le he agregado un mousse de garambullo. Es el fruto de un cactus columnar de la región, que es una delicia. Como quisiera que este sabor se les fuera a todos ustedes. Esta receta es única de Don Antonio Prisciliano, de la región de Tehuacán. La explosión de sabor que comentan. Sí, está muy rico, Dentro del restaurante Itandewi podrás encontrar los productos característicos de Zapotitlán Salinas, como el barro bruñido de los Reyes Mezontla, la miel de mezquite y la sal artesanal. El Valle de Tehuacán aún tiene mucho que ofrecer. Acompáñanos en los siguientes videos sobre una de las regiones más interesantes de México.